Todo el mundo habla del estrés. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es una reacción. Es la reacción que nuestra mente y nuestro cuerpo produce siempre que la sobrevivencia se vea amenazada. Cualquier amenaza real o imaginaria, ruido o movimiento inesperado, accidente, caída, golpe, cambio repentino de temperatura, preocupación con el presente o el futuro, posible pérdida de algo o de alguien querido, obstáculo o problema inesperado, peligro a la seguridad o problema de salud o enfermedad, causarán una reacción de estrés. El estrés es una reacción instantánea que puede llegar a ser tan violenta que nos cause un fulminante ataque al corazón. Generalmente el estrés no llega a producirnos un ataque al corazón, pero sí genera un estado de alarma general tan pronunciado que todo nuestro sistema hormonal y nervioso se ve afectado. Digamos que cada célula del cuerpo se afecta por la reacción llamada estrés. Es un efecto que definitivamente es acumulativo. Basta con observar lo envejecida y deteriorada que se ve a una persona después de la pérdida de un ser querido para saber que el estrés afecta a todo el cuerpo en 1001 formas. Por otro lado, después de haber experimentado un estado de estrés, el cuerpo y la mente tardan algún tiempo en lo que vuelven a ganar la calma y el orden interno. El estrés es un factor de desequilibrio que causa un estado de desorden a nivel de todo el cuerpo. Algunas personas viven en un estado de estrés tan constante y continuo que ya no logran distinguir si sienten estrés o no. Cuando el estrés se hace presente de forma rutinaria, a la persona se le dificulta el hacerse consciente de que está pasando por una situación de vida estresante. Por ejemplo, una persona que se ve forzada a trabajar en un sitio donde le maltratan tendrá un estrés casi continuo mientras asista a su trabajo. Lo mismo pasa cuando la persona experimenta problemas de pareja o familiares y tiene que vivir con ello día tras día. Además de los daños observables a simple vista que produce el estrés al cuerpo y a la salud, hay un factor que es medible. Es el factor hormonal. Cuando hay estrés, el cuerpo produce un exceso de la hormona cortisol. A esta hormona, cortisol, se le llama la hormona del estrés porque se produce siempre que se genera una situación de estrés. La hormona cortisol se produce en las glándulas adrenales que están localizadas arriba de cada uno de nuestros riñones. La hormona cortisol es parte vital de nuestro sistema interno de alarma. El cuerpo produce esta hormona con el propósito de manejar cualquier emergencia que se haya detectado en el ambiente. Es una hormona que prepara al cuerpo para huir o para pelear. Fue diseñada por la naturaleza para poder sobreponernos a una situación peligrosa, utilizando el máximo de nuestros recursos físicos y mentales. Por esta razón, cuando se produce la hormona cortisol en respuesta a una situación de estrés, el cuerpo responde a esta hormona produciendo unos cambios internos que nos ayudan a sobrevivir el supuesto peligro o amenaza. Son cambios internos como subir la presión arterial, por si hay que correr o pelear, y como aumentar grandemente el nivel de glucosa, azúcar de la sangre, a niveles más altos, para que las células tengan suficiente energía disponible para combatir la amenaza, entre otros. Si la fuente de estrés fuera un tigre que nos persigue para descuartizarnos, todo el exceso de glucosa que el cortisol puso en nuestra sangre sería consumido por nuestro esfuerzo de correr para alejarnos del tigre y no habría glucosa excedente después del periodo de estrés. El problema es que cuando la fuente del estrés es de corta duración, digamos una mala noticia, los niveles de glucosa aumentan debido al cortisol, pero al no ser consumidos por las células, se convierten en grasa para almacenar. La glucosa es la fuente de energía principal de todas las células de nuestro cuerpo. Pero cuando no se utiliza y está excedente, el cuerpo la convierte en grasa para almacenarla como fuente de energía para una ocasión futura. De aquí que el estrés produce un exceso de glucosa en la sangre a través de la acción de la hormona cortisol,
y ese exceso de glucosa termina depositándose en nuestra cintura, caderas y abdomen en forma de grasa. Sí, el estrés engorda. Hay que mencionar que la fuente de estrés puede ser externa o interna. Con esto quiero decir que si bien es verdad que una mala noticia, algo externo al cuerpo, ocasiona un estrés que produce grandes cantidades de cortisol, también es verdad que una situación de estrés, infección o enfermedad interna del cuerpo produce grandes cantidades de cortisol. Porque el cuerpo percibe la situación como algo peligroso y reacciona a ello con un aumento en la producción de cortisol. Ejemplo: personas que tienen infecciones internas del cuerpo de bacterias, virus, hongos o parásitos se verán muchas veces aumentando de peso, casi sin tener que comer mucho, debido al aumento de cortisol. Cualquier estrés, externo o interno, producirá más cortisol, y ello reduce el metabolismo y no se engorda. El cortisol que produce el estrés tiene otras manifestaciones como causar una pérdida de memoria o de concentración. Por eso, cuando estamos estresados, no podemos pensar claramente. El cortisol también reduce el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa interno. Las personas bajo estrés se enferman con mucha facilidad y de forma frecuente. El cortisol afecta nuestro sistema digestivo y puede producir un estado de acidez estomacal e inclusive úlceras estomacales. El estrés produce cortisol y el cortisol en exceso tiene la capacidad de erosionar todos nuestros órganos y células. Inclusive se ha visto que el estrés aumenta la acidez interna del cuerpo y reduce los niveles de oxígeno, lo cual agrava aún más el funcionamiento del metabolismo. Las personas que viven en condiciones de estrés de trabajo o de familia engordan con muchísima facilidad porque sus niveles de cortisol tienden a ser excesivamente altos. El cortisol aumenta la glucosa en la sangre, dándole órdenes al hígado de que utilice su reserva de glucosa y la deposite en la sangre para manejar la emergencia del estado de alarma. Cuando ocurre una situación de estrés y el cortisol logra que se utilice nuestra reserva de glucosa del hígado, automáticamente sentimos hambre, en especial por los alimentos dulces o los que son fuente de glucosa, como los carbohidratos: pan, harina, chocolates, pasta, etc. O sea, que el estrés no solamente engorda, también da hambre. Por eso, una persona que se siente deprimida por un problema de familia o personal muchas veces termina desquitándose con la nevera. Existen estrategias naturales que se utilizan para controlar los efectos dañinos del estrés. Inclusive hay suplementos naturales que pueden controlar la producción excesiva de la hormona cortisol para evitar que el estrés nos engorde y nos dé hambre. Cuando se limpia al cuerpo de hongos o parásitos, se reducen los niveles de estrés interno y por ende bajan los niveles de cortisol. Es así como muchas personas han bajado de peso después de hacer una limpieza de hongos o de parásitos utilizando suplementos naturales. Todo lo que reduzca el estrés nos aumentará el metabolismo y nos ayudará a rebajar. Un mejor trabajo, una buena pareja, un pasatiempo entretenido, unas vacaciones agradables son acciones exitosas para aumentar el metabolismo y reducir el estrés. El estrés produce cortisol y ya se descubrió que la hormona cortisol interfiere con la glándula tiroides, lo cual reduce el metabolismo. O sea, esta es otra forma en la cual el estrés no reduce el metabolismo porque interfiere con nuestra tiroides. La mejor manera de saber si el estrés nos está afectando demasiado y si esa es una de las razones para experimentar el metabolismo lento es observando nuestra calidad de sueño. Resulta que como la hormona cortisol es una hormona de alarma, ella crea en el cuerpo un estado de alerta que no nos permite dormir placenteramente. Cuando hay demasiado cortisol en nuestra sangre se nos hace muy difícil conciliar el sueño. Por otro lado, el exceso de cortisol causa que durmamos un sueño poco profundo y nos levantamos sintiéndonos cansados por la mañana. El cortisol causado por el estrés mantiene a las células en un estado de constante alarma, y ello logra que el sueño no sea uno profundo y reparador,
porque ¿quién puede dormir tranquilo cuando se está en peligro? A través de los años he aprendido a nunca preguntarle a una persona si está pasando por algún estrés que no le permita bajar de peso. Me di cuenta de que algunas personas viven bajo un estrés tan constante que ya no pueden distinguir si sienten estrés o no. Como siempre están bajo estrés, lo consideran su estado normal. Por eso la única pregunta que le hago a una persona para saber si está teniendo demasiado cortisol generado por estrés es: ¿qué tal es tu calidad de sueño? La contestación a esa pregunta me dice lo que deseo saber en relación al nivel de estrés que está experimentando la persona. Algo adicional que se sabe sobre el cortisol y sobre el estrés es que cuando experimentamos una condición de estrés, los niveles de cortisol suben dramáticamente y perduran en el cuerpo por más de 8 horas después del incidente, antes de regresar a los niveles normales. O sea, que los efectos del alto nivel de cortisol son duraderos. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio moderado, caminar, nadar, por unos 30 a 45 minutos, el cuerpo elimina grandes cantidades del cortisol a través del hígado, y eso mismo hace que el estado de alarma que produce el cortisol se termine muchísimo antes. Por eso muchas personas observan que si han pasado un día muy estresante, se les hará muy difícil dormir a menos que hagan un poco de ejercicio antes de irse a la cama. El ejercicio les permite tener un sueño conciliador porque reduce los niveles de cortisol que estaban en la sangre. El metabolismo se ve grandemente afectado por la hormona cortisol que se genera durante los momentos de estrés. Basta con saber esto para darnos cuenta de que nuestro estilo de vida está relacionado con la condición de nuestro metabolismo y estado de salud general.